Paz de Dios a toda la congregación, a todos los hijos de Dios, a todos los redimidos. Hoy, con el propósito de llevar a sus vidas la palabra que tiene que ver con sanidad y liberación. Dije sanidad y liberación. Vemos que el trastorno de las personas que a través de la palabra podemos descubrir y también en el diario vivir, el cotidiano vivir, encontramos personas con dificultades. La Biblia nos muestra en el capítulo 13, versículo 10 en adelante, de el Evangelio según San Lucas. Mire cómo dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Vamos a subrayar eso. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad. Escuche, tenía un espíritu de enfermedad. Dice, y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Era una situación bastante incómoda para esta mujer. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Algo más para subrayar: glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que debes trabajar, en esto pues venid y sed sanos. O sea, hay 6 días para trabajar y en eso se puede utilizar para ser sano. Y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió. La respuesta de Jesús: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo a su buey y a su asno para darle de beber. Dice, y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Ellos soltaban los animales el día sábado para que fueran a beber, a comer. Y se disgustan porque el Señor desata a una persona en el día de reposo. Al decir él estas cosas, se avergonzaron todos los adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Este trastorno tiene un nombre científico, esa encurvatura o curva que tenía, o esa joroba que tenía esta mujer. Y esto tiene un nombre llamado pericopa, nombre científico. Afecta a su columna toracolumbar, debido a que estaba inclinada hacia adelante, o sea, encorvada, y no podía erguirse. O sea que obligatoriamente tenía que mirar hacia el piso, caminar mirando hacia el piso. La palabra para esta postura inusual en la versión griega original se traduce estar completamente inclinado, estar completamente arqueado, vencido. Y aquí hay algo importante que debemos notar. En el Nuevo Testamento, en todo el Nuevo Testamento, solamente es la única vez que fue usada esta palabra. O sea que esta enfermedad fue exclusiva para que el Señor se glorificara en ella. Ahora, la inmediata recuperación de la postura erecta es la mejor evidencia de que la curvatura era reversible, o sea, se podía curar, se podía sanar.
Para Dios sabemos que no hay nada imposible. Excluyendo una deformidad fija por espondilitis, espondilosis, escoliosis u osteoporosis. Había en ella una combinación de enfermedad con sus huesos totalmente descompuestos, con osteoporosis, y me imagino que el dolor era insoportable. Cuando miramos la Escritura, y es bueno que la analicemos un poco, el versículo 10 dice que él enseñaba en una sinagoga el día de reposo, hablando de Jesús. Para entonces, se dice que la mayoría de las sinagogas habían cerrado las puertas para Jesús. Y esta era una de las pocas que le abrían sus puertas. Imagínense cuando Jesús llegó rompiendo todo esquema religioso, todo aquello que se fortalecía en las doctrinas humanas. Dice el Señor en el versículo 11, la parte A dice, y he aquí una mujer que tenía espíritu de enfermedad hacía 18 años. O sea que aquí está claro que un espíritu demoníaco era el que había poseído y había causado esta enfermedad. Está la palabra siendo clara. Hay un espíritu que incluso podemos decir que hasta el día de hoy, sin duda alguna, sigue operando. Y hay muchas personas que le han abierto las puertas al enemigo a través de la brujería, a través de la hechicería, a través de las cartas, a través de cualquier pacto que se haga con el enemigo. Ahora miremos la parte B del versículo 11. Dice, andaba agobiada que en ninguna manera se podía enderezar. Eso es una situación bastante incómoda. Uno se agacha y 1 minuto, 2 minutos, y eso es mucho. Ahora mire esta mujer por 18 años. Debemos de concientizarnos un poquito. O sea, esto constituía lo que unos piensan. Un encorvamiento de la columna vertebral. Ella era un ejemplo, póngale cuidado, de lo que Satanás ha hecho en muchas personas, a la humanidad entera. El género humano en general, nosotros, los seres humanos en general, al menos de una u otra forma, y quiero que ponga atención a esto, tiene un espíritu de enfermedad provocado por Satanás. Todos los seres humanos, un día cualquiera, le abrimos las puertas al enemigo. Le permitimos entrar, porque cuando nosotros aceptamos cualquier trabajo de espiritismo, cualquier trabajo que viene en contra de la salud espiritual, el enemigo aprovecha para que nosotros seamos contaminados. Este espíritu de enfermedad provocado por Satanás están ligados, escúcheme bien, como también el hombre en ninguna manera puede enderezarse del alcohol, del vicio, no puede desligarse de la pornografía, no se puede desligar y mantiene encorvado ahí. El enemigo nos clava de cabeza ante cualquiera de estos elementos, como es la droga, como es el juego de azar, como el estar buscando que nos adivinen el futuro. Todas estas cosas abren puertas. Y yo quiero decirte que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, está mirándonos de qué manera estamos actuando y está mirando nuestro corazón en realidad, qué anhelamos nosotros para nuestro futuro. O simplemente estamos viviendo una vida cristiana, pero de pura pantalla. Y debemos aprender
a tomar conciencia y pisar, poner los pies sobre el suelo y decir, yo verdaderamente quiero crecer espiritualmente. Aquí en este momento, leyendo el versículo 12, cuando Jesús la vio, la llamó. O sea que quiere decir que este milagro, como el de la viuda de Naín cuando le resucitó su hijo, no fue solicitado. Fue que Jesús vio la necesidad, vio cómo estaban cargados de ese mal, cómo estaban acorralados, cómo estaban prisioneros. Y Él automáticamente los llama y entra en acción para liberar. Y esto es bueno para que nosotros digamos, gloria a Dios, aleluya. El versículo 12, la parte B, dice, y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Mire, qué hermoso esta actitud del Señor Jesús. No le estaban rogando, ni ella ni nadie que la curara, pero Él la observó, Él la vio y también se dio cuenta que tenía 18 años de estar en compañía. Entonces, aquí hay una declaración de libertad que toda la raza humana, escúcheme, necesitamos. De una u otra manera, todos necesitamos ser libres de algo. Y aún como cristianos, necesitamos ser libres, porque vemos mucho cristiano, y perdóneme que se lo diga, hay mucho cristiano muy débil. Y ahora en esta pandemia han aprovechado para salirse, ¿no? Para desviarse de la lectura de la palabra, para desviarse de la oración, de la búsqueda del Señor. Nos hemos desviado y por eso vienen consecuencias. Esta mujer, yo me atrevo a especular un poco, tuvo que haberle abierto una ventana al enemigo, porque vemos de que ella no había nacido así. La Biblia no registra, sin embargo, nos está mostrando a través de lo que estamos leyendo, de que ella no había nacido así, sino que al contrario, fue poseída por un demonio. El versículo 13 dice que el Señor puso sus manos sobre ella y luego se enderezó y glorificaba a Dios. ¿Por qué glorificaba a Dios? Porque conocía de Dios. Mis hermanos, mis hermanas y mis amigos que me puedan ver o escuchar, déjeme decirle, cuando uno está en una situación de estas, es cuando verdaderamente abrimos nuestra boca juntamente con el corazón para clamar a Dios por su milagro, por su respuesta, la que necesitamos verdaderamente en esta hora. En este momento estoy necesitando la ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque estamos acorralados, porque no tenemos para dónde pegar. ¿Por qué tenemos que esperar a estar en una situación de esta para clamar a Dios con el corazón? Aprovechemos la salud, aprovechemos que estamos bien, que tenemos trabajo, que tenemos todas las cosas que necesitamos. Aprovechémoslo para dar gracias a Dios y alabarlo por esto. Cuando yo alabo a Dios, porque estoy recibiendo, porque tengo, en ese momento es gratitud en mí. Pero cuando estamos enfermos, cuando estamos acorralados, cuando estamos necesitados, vamos a clamar a Dios y vamos a clamar, pero es un milagro, necesitamos ya. Después de que vivimos años buscando el pecado, buscando la desgracia, buscando que haya consecuencias en nuestra vida, no hagamos nada que traiga consecuencias de las cuales nos tenemos que arrepentir. Entonces miremos bien y notemos que se nota claramente que esta mujer conocía de Dios. Y si usted conoce de Dios, no le dé pena delante de Dios porque Él lo sabe todo. No le dé pena delante de Dios reconocer que necesita ayuda. Ahora, sin embargo, a pesar de ser conocedora de la palabra de Dios, estuvo atada por este espíritu de enfermedad 18 años. Habemos cristianos que tenemos ciertas ataduras, años llevándolas ahí. Y vamos a la iglesia, cenamos, cantamos, adoramos a Dios. Pero en un momento dado, tenemos que reconocerlo.
Porque un día vendrá el Señor por su iglesia. Y no es bueno recordarte que te puedes quedar, que me puedo quedar. Esto nos enseña que es cierto que tal puede pasar hasta ahora mismo y sin duda sucede cada día, cada hora, cada minuto de que hay alguien que está abriendo las puertas de su corazón, de su mente para que el pecado entre. Vamos a cubrirnos con la sangre de Cristo desde la cabeza hasta los pies. Yo sugiero, oiga, no significa que la mujer estaba poseída, porque no estaba poseída, no. Lo que realmente significa es que ella estaba o fue oprimida por ese espíritu. Cuando nosotros le permitimos al espíritu que entre nosotros, le damos, como se dice, bienvenido, entre un ratico, tome café, él aprovecha para dejarte la semilla, la escoria, para dejarte la semilla podrida que te va a hacer daño. Entonces tengamos en cuenta, hermanos, porque mire, lo que realmente significa es que ella fue oprimida, ¿no?, por el espíritu, un espíritu demoníaco que puede pasar a cualquier creyente. Vamos a leer Hechos, capítulo 10, versículo 38. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Jesús no vino humanamente aquí desarmado, él vino ungido con el poder de Dios. Y sanando a todos los oprimidos por el diablo. O sea, esto no es un secreto. Esto no es de alarmarnos. Esto es de tomar conciencia. Dios dice que Jesús estuvo aquí y estuvo con poder, con autoridad para liberar a los oprimidos de todo espíritu demoníaco. Porque Dios dice estaba con él. Eso dice el texto, Hechos 10, 38. Entonces, volvamos a Lucas, veamos el versículo 14. Y respondiendo el principal de la sinagoga, escúcheme, enojado de que Jesús hubiese sanado el sábado. O sea, a él no le importaba que fuera una persona. Simplemente estaba ligado, amarrado a la creencia de que el sábado salvaba. No había nada en la ley de Moisés de que decía que se podía sanar o que no se podía sanar el día sábado. Era pura invención humana, o sea, doctrina humana. El versículo 14, parte B, dijo a la multitud, 6 días hay en que es necesario trabajar, dijo el principal de la sinagoga. Es necesario obrar, trabajar, y en estos días puedes venir y ser curados y no en el día de reposo. Pero aquí hay algo que yo quiero que tengamos en cuenta. El versículo 15. Porque este hombre está lleno de maldad. Este hombre tiene una perversidad religiosa que lo lleva a juzgar. Porque una persona es sana un día de reposo según la ley, según según la ley de ellos. No estaba escrito. Entonces el versículo 15, entonces el Señor Jesucristo respondió. ¿Cómo me gusta esto? Jesús no se quedó callado. Él aclaró. Y como el otro lo quiso avergonzar hablando en público con voz alta, Jesús hizo lo mismo. Dice que el Señor le respondió, hipócrita, cada uno de vosotros no desata el sábado su buey y su asno de la pesebrera y lo lleva a beber o a comer. ¿Qué estaba haciendo el Señor aquí? ¿No? Él convive a hacer un contraste entre los animales y los seres humanos. ¿Qué es más valioso, un ser humano o un animal? O sea, ¿quién es más favorecido para que un día como el que ellos creen que es santo para ellos, o un animal para que no se muera de sed? Aquí Jesús le hace una exhortación pública y dice la palabra que lo ridiculizó por su necedad, lo avergonzó, le dijo, ¿quién es más importante? ¿Un animal? Versículo 16, y esta hija de Abraham, oiga, que aquí Satanás la había atado.
¿No se debía desatar de esta ligadura el día de reposo? Era necesario que él lo hiciera. Entonces, ¿qué expresa? Una relación del pacto. Así como hoy podríamos decir, ¿no? Este Hijo de Dios que fue lavado con la sangre de Cristo, ¿no puede ser libertado ahora? Te lo digo a ti, mi hermano, si eres creyente y estás atado por un espíritu demoníaco de homosexualidad, de perversión, de laxivia, de concupiscencia. Tú que estás atado a la droga, tú que estás atado a la prostitución, tú que estás encorvado al pecado, te digo, tú fuiste lavado con la sangre de Cristo y este es el momento de reconocerlo y decirle al Señor, perdóname. Escuche bien. Esto expone que la liberación de esta mujer era más importante que la de cualquier animal. Versículo 17 para terminar. Diciendo estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios. Fue contundente el Señor, fue directo y los avergonzó. Entonces se avergonzaron, pero hay algo que podemos notar aquí. No cambiaron, no hubo arrepentimiento en ellos. Dice, mas todo el pueblo, la parte B del versículo 17, se gozaba de todas las cosas gloriosas que eran hechas por él. Pero esto los enfureció más, de que hubiera un pueblo que apoyaba la doctrina de Jesús. La doctrina de Jesús es liberación al que está atado. La doctrina de Jesús es perdón al que se arrepiente. La doctrina de Jesús es consolar al que está agobiado. Por eso te digo en este momento, en el nombre de Cristo Jesús, si tienes una curvatura, tienes una joroba de pecado, no importa cómo se llame hoy, no importa que se llame adulterio, no importa que se llame droga, no importa que se llame homosexualismo, no importa que se llame brujería, hechicería, no importa cómo se llame, en el nombre de Cristo eres libre. Si lo aceptas, si lo recibes, eres libre para la gloria de Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo oro y clamo a ti, Padre, para que esta palabra haya llegado allá al corazón de esta persona que me está viendo, de aquel que me está escuchando, que llegue a lo más profundo de su ser, que escarbe, que redarguya y saque el pecado oculto que hay allí y le quite esa curvatura que lo tiene mirando al piso a toda hora. Ahora te levantas en el nombre de Jesús y comienzas a mirar al cielo y decirle, Señor, envíame tu luz. Y me declaro sano en el nombre de Cristo Jesús. Toda epidemia, toda pandemia, todo virus, todo cáncer, toda leucemia, todo aquello que afecte los órganos vitales de tu cuerpo está reprendido y está declarado nulo en tu cuerpo. Es ilegal toda enfermedad en tu cuerpo, por eso te declaro libre y sano. Bendecimos tus manos que laboran, bendecimos tus manos que trabajan, que fabrican. Y declaramos cielos abiertos sobre tu casa, sobre tu negocio, sobre tu empresa, todo lo que hagas. Y cuando tomes el diezmo, di, Señor, estoy rompiendo con la miseria y la ruina y con la escasez. En el nombre de Jesús. Amén.